Nuestro país anda muy mal porque un grupo pequeño tiene acceso al capital. En cambio nosotros, sin oportunidades, pateando latas. Pero esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Hernando de Soto. Continuamos con el programa y vamos de inmediato con el candidato de Avanza País, Hernando de Soto. Está con nosotros enlazado vía Zoom. Hernando, muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Mávila. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias y por la paciencia, porque el día de hoy, el Perú es así, es un país impredecible. Y poco antes del programa surge, ¿no?, esta información que iría en el sentido de que el presidente Sagasti conocía y habría autorizado, le habría dado el visto bueno a la señora Astete para que se vacunara, de acuerdo a lo que ella le habría dicho a la subcomisión del Parlamento que veía este tema. El presidente ha dicho que no. ¿Tiene alguna opinión sobre este asunto de las vacunas y de los trascendidos que estamos todavía conociendo en torno al tema? Bueno, me parece en primer lugar muy bien que la prensa esté investigando estos asuntos porque, como hemos mencionado anteriormente, creo que en la entrevista que tuvimos hace poco, Mávila, es que el Estado ha establecido de que tiene un monopolio sobre el suministro de vacunas y sobre la compra de vacunas. Y hemos visto que eso ha dado lugar a que no tenemos verdaderamente la cantidad de vacunas necesarias para ni siquiera acercarnos a un porcentaje significativo de la población. Y por otro lugar, nos hemos visto que ha utilizado esa prerrogativa para favorecer a algunos y no favorecer a otros, y sobre todo favorecer a la partidocracia, es decir, a aquellos que son allegados. Por otro lado, ¿Pero habíamos usted visto... cree que Sagasti era parte de eso? No, eso es lo que no sé, pero evidentemente, te acuerdas que yo lo que había dicho era que había que pedirle al presidente que no se vaya a asociar con las medidas exclusivistas de su antecesor, el presidente Vizcarra, porque ese tipo de aprovechamiento de un monopolio, según la jurisprudencia, puede llegar a ser culpado de homicidio culposo o doloso según había intencionalidad y no. Y yo creo que mientras que el presidente quién vive y quién muere cuando tiene un monopolio, le va a costar mucho, no solamente en base al derecho nacional, sino internacional. Y yo lo que le recomendaba al presidente Sagasti y de que podíamos ayudar en eso, era que no incurriría en ese mismo laberinto al no abrir el mercado a la economía privada y dejar que los peruanos, nosotros, supiéramos la posibilidad de también comprar, vender y ver de qué manera suplimos los derechos que nos faltan con relación a la vacuna. Lo que es cierto, Hernando, es que el día de hoy, y no hablo de hoy jueves, sino en general lo venimos viendo desde que el señor Kuczynski probablemente asumió la presidencia, hay un desgaste terrible de la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Y se está utilizando el tema de la vacancia, la disolución del Congreso, como quien intercambia naipes. ¿Qué alternativas propondría para evitar que esto se replique cuando vamos a tener un Congreso bastante variopinto y dividido? Por lo menos es lo que dicen las proyecciones. No habrá una mayoría para el presidente que salga elegido. No tendrá una mayoría en el Parlamento. ¿Cómo hacemos para no repetir esta situación que todos los días... a ver, me refiero claro, hoy sale el tema del vacunagate, mañana se pide la vacancia del señor Sagasti, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible una vacancia del presidente a estas alturas, a 30 días de la elección? Creo que la primera cosa que hay que hacer, Mávila, es distinguir legalidad de legitimidad. En otras palabras, el Perú, que es mayormente informal, y que solamente un 20% está siguiendo el derecho al pie de la letra, indica que al derecho, que es solamente seguido por 1 de cada 5 peruanos, le falta legitimidad. Cuando yo escucho ahora tu conversación con el fiscal que está viendo el caso de Keiko,
evidentemente él dice que está actuando entre el marco de la ley. Sí. Pero lo que es obvio es que el llamado marco de la ley tiene poco que ver con el deseo de los peruanos de poder elegir libremente a quienes quieren. Entonces han tachado en un cierto momento a López Aliaga, a Forsyth y a Keiko, por lo cual nosotros hemos dicho que eso es una mala idea. Entonces hay una separación entre ley y legitimidad. Pero esta es una investigación eso? anterior, ¿no? La investigación de Keiko es una investigación de larga data, desde el año 2017. Está bien, sí. Pero estoy llegando al punto, Mávila, y el punto es el siguiente, es de que lo que ocurre es de que la ley se ha desvinculado, la ley oficial, formal, se ha desvinculado de la realidad peruana. Entonces, cuando la ley... ¿Qué está pasando ahí? Sí, no, ahí escuchamos, si el switcher nos ayuda con la comunicación, sí. Ya, entonces, la idea aquí es la idea de cómo vinculamos el Perú legítimo, es lo que se considera correcto, lo que el contrato social respalda con lo que es legal. Y la forma de hacerlo es darse cuenta que, en primer lugar, no basta solamente el Parlamento. Existe otra cosa que no solamente es la democracia representativa por partido, sino una democracia directa, que es la democracia de referéndums, que es la democracia de consulta popular, que es aquella que continuamente hace que los peruanos, en lugar de solamente ser consultados una vez cada 5 años, seamos literalmente consultados y escuchados día tras día. Eso es la forma como funciona cualquier país moderno. Nosotros nos hemos quedado, si tú quieres, con solamente 2 poderes del Estado que gobiernan, uno, el Ejecutivo y el Legislativo, y nos falta un tercer Estado, que es para el cual nosotros hemos creado el Pacto Social, que permite que las otras organizaciones del Perú, que realmente son influyentes, que van pues desde la CONFIEP hasta la Organización de Molieteros del Perú, estén vinculados al sistema para encontrar poco a poco el acercamiento en lo que es legítimo, lo que se cree, lo que se puede obedecer e implementar, y lo que nos dicen las personas, sobre todo los abogados, que debería ser según lo que está inscrito en una ley que obviamente no funciona, porque 4 de 5 peruanos no la siguen, y una ley que evidentemente está en muchos casos en contraposición, en contracorriente de el proceso electoral. Yo estoy viendo ahora que casi 13 candidatos a los cuales nosotros hemos salido a defender, a pesar de que son nuestros rivales, pueden ser tachados por una arbitrariedad. Entonces, como he dicho anteriormente, no queda otra cosa que la democracia directa para hacer lo que hicieron la Revolución Francesa, la Revolución del Norte, la Revolución de los Estados Unidos, que es encontrar, aparte de la prensa, una manera de hacer que la ley no sea solamente el monopolio de unos cuantos abogados influyentes, de unos cuantos partidocráticos influyentes, sino que nosotros podamos entrar a lidiar en esto los ciudadanos a través de mecanismos alternativos como existen en todos los países. Yo lo sé, pero eso sería intervenir el sistema de justicia tal y como está ahora. Y ahora el que tenemos es el que está funcionando. ¿Es la acusación de Keiko Fujimori presentada hoy por la Fiscalía un intento por silenciar a la candidata en su lectura? Bueno, en primer lugar, no está funcionando. La prueba es que arrestado definitivamente nadie, a pesar de años que estamos en juicios contra fulano, mengano, y hemos encarcelado a varios presidentes, no está terminado ese proceso, porque obviamente no está funcionando. Es muy importante darse cuenta de eso. No nos queda otra, por supuesto, por el momento, que seguirlo. Pero, por ejemplo, si yo soy presidente de la República, eso lo vamos a comenzar a corregir inmediatamente para hacer que la ley obedezca lo que quieren los ciudadanos, que es lo que ocurre en otro país. Mira, si tú te das cuenta, ahora en los Estados Unidos ha habido un debate de lo más tremendo, muy agrio entre el presidente Biden y el presidente Trump que fuera. Inclusive han invadido el Parlamento. Sin embargo, en todo momento ha primado la legitimidad, la razón encima de las leguleyadas. Y fue la legitimidad la que sacó a la defensa de la legitimidad, la que sacó a Merino, por ejemplo, de la presidencia. Bueno, eso, por ejemplo, indica que el sistema no está funcionando, porque la legitimidad de Merino duró mal que bien, pues 3 días. No, la legalidad, porque hay quienes dicen que el gobierno fue legal, pero que carecía haciendo o recurriendo a los términos que usted mismo ha empleado. Merino llega a la presidencia, pero para la población eso no tenía legitimidad y la población reaccionó saliendo a las calles.
Por eso es que no duró el señor Merino en el No tenía en el poder. legitimidad. No solamente eso, sino lo que estaba tratando de agudizar como problema López Aliaga, cuando dice que ahora debería caer Sagasti, ¿no? Y el hecho es que nuestro sistema está en crisis. Por eso es, como tú sabes, que nosotros le pusimos la chapa de Estado fallido, porque corresponde casi con la más grande precisión a lo que es tradicionalmente un Estado que no está funcionando. ¿Fue un error Entonces, político de Hernando de Soto apoyar al señor López Aliaga y digamos, dejarse retratar? Porque ya la imagen quedó de ambos alzando las manos frente al Jurado Nacional de Elecciones. Hoy se toma distancia frente al candidato, pero en ese momento... En primer lugar, nadie me llevó ahí. Yo fui y lo dije claramente en el discurso cuando estaba al lado de él, de que a pesar de las rivalidades, los desacuerdos, yo no creía que debería ser un poder del Estado que lo descalifique. Yo podía entonces votos y no vetos, y no solamente salí en defensa de su derecho a continuar en el proceso electoral, sino también el del señor Forsyth, y ahora en lo que se refiere a Keiko, porque en todos los países del mundo existe estos enfrentamientos legales, pero termina primando la legitimidad. Entonces, lo que se refiere a mi rival, que es López Aliaga, yo considero el más importante de mis rivales, el peor enemigo de los intereses del Perú, yo defiendo su derecho a dar sus argumentos, a ser elegido, porque eso es la democracia y una de las pocas formas que vamos a tener de retornar a la legitimidad. Repito, en el discurso que yo di cuando estaba al lado de él, me solidarizo con mi rival, porque encima de mi rivalidad está la democracia. Vamos a ir a la pausa, Hernando. Sigo creyendo que es una pésima idea que se vote por López Aliaga, pero eso no quiere decir que no creo en su derecho a ser elegido. De acuerdo. Ahora, vamos a ir a la pausa y nos va a decir por qué considera que es una pésima idea votar por López Aliaga, por qué considera que es el mayor de sus rivales, pero tenemos que cumplir con la pausa. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Claro que sí. Gracias. Queridos compatriotas, llegó el momento de unirnos, cerrando las crecientes brechas entre formales e informales, agroexportadores, jornaleros y campesinos, jóvenes y fuerzas del orden, petroleros y nativos, mineros de socavón y de tajo abierto. Tenemos un plan para conciliar los intereses en conflicto, acabar con el caos que nos aqueja y poner a los peruanos bajo una sola ley. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos. Queridos compatriotas, las clases populares del Perú, los llamados CDE, tienen un capital potencial que hasta ahora no se aprovecha. Viviendas con un valor de 80.000 millones de dólares, taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales con un valor de 3.500 millones de dólares, 2.300.000 MIPES que generan 45.000 millones de ingresos anuales. Sin embargo, todo este capital está adormecido, porque sus dueños no tienen los instrumentos, tales como fusionarse e integrar cadenas productivas
que les permitirían acceder a créditos baratos y formar capital. Durante el primer año de mi gobierno tendrán esos instrumentos y podrán crecer. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Sabemos. Queridos compatriotas, este año pondré al alcance de las pequeñas empresas un mercado de 5.000 millones de dólares anuales. Esta es y siempre ha sido la obligación legal del Estado, contratar el 40% de sus compras con las MIPES, pero no cumple debido a una serie de trabas, incluyendo no darles la información oportuna para que puedan ganar las licitaciones. Conmigo ya no habrán sorpresas. Las MIPES tendrán por adelantado Muy bien, continuamos conversando con el candidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, a quien creíamos en un momento había tendido puentes o pretendía formar una alianza con el señor López Aliaga, luego de esta foto en la que salen los dos frente al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, nos ha dejado claro Hernando de Soto que ni alianza y que por el contrario es su peor rival o su más peligroso rival. Hernando, ¿por qué? Bueno, no solamente mío, sobre todo es el más peligroso candidato peruano, por la razón siguiente. En primer lugar, porque nosotros que creemos en una economía libre de mercado, ¿no es cierto? Y que consideramos que hay candidatos de izquierda. Uy, ¿qué es eso? Wow, ¿qué está pasando acá? Bueno, ¿Hay ruido? aquí no sé lo que está pasando. Bueno, regresemos al tema. El tema es el siguiente. El señor López Aliaga lo que está haciendo es creando una posición de extrema derecha dentro de la cual su posición que es favorecer un tipo de capitalismo que vive solamente de concesiones del Estado, por un lado. Por otro lado, uno en el cual ya ha manifestado claramente que las mujeres que desean abortarse, mejor lo que hay que hacer es meterlos en un hotel de 5 estrellas y así se acaba todo. De que las que quieren con eutanasia se pueden tirar de no sé qué piso a qué otro piso, porque eso es la mejor manera de suicidarse. Está metido en más de 170 litigios utilizando este que saben administrar, sobre todo los blancos del Perú, para oprimir a los otros 80%. En una segunda vuelta contra Lescano o Verónica, pierden las posiciones democráticas y las posiciones tipo capitalista. Por eso lo considero lo peor que puede ocurrirnos, porque en una segunda vuelta de todas maneras va a ser derrotado por aquellos que acuden, según lo que he escuchado en el último aviso, que quieren trabajar, que están en la calle informalmente y que son generalmente los que han perdido su propiedad porque han sido expropiados por los tipos de maniobras que hace el señor López Aliaga. Ergo, es un representante de lo que se llama el mercantilismo o el capitalismo del siglo XIX. Ahora, lo que es indispensable es que en lugar de sacarlo del mercado de la contienda electoral, lo que hay que hacer es debatirlo, y eso es lo que yo pido, es la posibilidad de debatirlo para indicar que la primera vuelta en el fondo va a decidir lo que va a pasar en la segunda vuelta. Cualquier candidato, no sé, eso es mi voz, pero no sé cómo va llegando ahí, pero en todo caso saben que estoy en el encuentro. Bueno, lo importante, para más gracioso, lo importante es la cosa siguiente. La primera vuelta se va a decidir en la segunda vuelta, y me parece peligrosísimo que el representante de aquellos que no creemos en una venezualización del Perú, es decir, en una república tipo Maduro que ha hecho que millones de venezolanos salgan, sea el que vaya a defenderlos, vaya a ser una persona que apela al derecho del 20%. Es una derrota segura. Es por eso que es un enemigo. ¿Es válida la comparación de López Aliaga con Trump o Bolsonaro? No, Trump es un demócrata, pelea, es maquineado, ligeramente más encantador, por supuesto, que López Aliaga. Es un pata que, si bien es amigo mío, es bien antipático, ¿para qué? Pero Trump cree en la libertad del capitalismo, es un tipo que cree un mercado abierto, ¿no? ¿Bolsonaro?
Bueno, Bolsonaro es un fenómeno distinto, pero Bolsonaro en primer lugar es un populista capitalista. No, esto estamos hablando de una persona que vive del mismo tipo de concepciones que se le dio a Odebrecht, es decir, acceso a mercados del Estado, gobierno a gobierno. Miren, todas las cosas que él tiene, que sean hoteles, que sean ferrocarriles, etcétera, vienen de concesiones del Estado. Estos son los que se llaman brokers culturales. Estos viven del Estado y lo privatizan. Y por otro lado utilizan el poder de la formalidad, de la legalidad, para básicamente aprovecharse de aquellos que vienen de la parte legítima, de que son las comunidades indígenas. Realmente es un sujeto muy, muy peligroso en ese sentido, no porque sea una mala persona, no porque sea antipática. Y me abrazo con él porque creo muy que bien, es importante el debate. ¿Sí o no? Hernando, ¿aceptaría ser su asesor en caso de que sea López Aliaga el presidente? De ninguna manera, yo no quiero ser asociado con eso. No hay manera que yo me voy a asociar con lo que yo considero es hasta un sistema presocialista que fue erradicado por el comunismo. ¿Y a Keiko la asesoraría si ella ingresara a la segunda vuelta? Mire, yo ya traté de hacer eso y no funcionó. El hecho es que la persona tiene que creer. Yo no me lanzaría a la presidencia de la República si es que creyera que otra persona podría hacerlo. Me limitaría a hacer lo que hago con otros jefes de Estado que me piden ahí en el mundo, que es asesorarlos. Gracias, yo Hernando. Quiero que tengo que estar ahí porque creo que de los candidatos soy el único que puede implementar. Muy bien. Gracias, Hernando, por esta conversación. Muy amable y perdón por el problema técnico que se suscita por estas conversaciones. Sí. Gracias, gracias. Gracias a ustedes también. Y bueno, sin duda ha sido un día agitado, sobre todo por este trascendido. Queridos compatriotas, este año pondré al alcance de las pequeñas empresas un mercado de $5.000 millones anuales. Esta es y siempre ha sido la obligación legal del Estado, contratar el 40% de sus compras con las MIPES, pero no cumple debido a una serie de trabas, incluyendo no darles la información oportuna para que puedan ganar las licitaciones. Conmigo ya no habrán sorpresas. Las MIPES tendrán por adelantado todo lo que necesitan para acceder a este gran mercado. Nosotros sabemos cómo hacer esto. Sabemos. Queridos compatriotas, en mi gobierno habrá espacio para todos, para que crezcamos todos. La verdad es que necesitamos tanto de la minería como de la agricultura. Por eso, junto con el desbloqueo de las minas, daremos a los campesinos en la superficie de los yacimientos mineros las certificaciones que necesitan, para que al igual que esos mineros tengan los instrumentos necesarios para defenderse en pie de igualdad frente a intereses globales y aprovechar sus certificaciones para identificarse a nivel nacional e internacional y acceder al crédito y formar capital para desarrollar su agricultura, si es que eso prefieren. No habrán exclusiones. Sabemos cómo hacer eso. Sabemos.